dices tú, va y consulta otro método, otra clase, donde hace una validación, no sé, de contraseña, o una validación de usuario, o una Eso. validación de estado, ¿cierto? Pero entonces, dependiendo de lo que él te responda, tú quieres seguir un flujo. Por ejemplo, si tú dices, sí, voy a cambiar esto un poquitico, para poder que quede un poquitico más chévere acá. Voy a colocar acá. Voy a colocar aquí cualquier variable, igual acá, ¿cierto? Entonces, se me olvida que este teclado, por ejemplo, si yo le digo, mira, si lo que me retorna este es igual a foo, por ejemplo, entonces lo que voy a retornar, voy a colocar aquí, por ejemplo, response, lo voy a inicializar en blanco. Entonces yo aquí le puedo decir que response es igual a válido. Un ejemplo, eso es solamente como para colocar aquí. Y esto lo retorno aquí. Entonces tú sabes que cuando esto sea foo, lo que me va a retornar es este valor. Entonces yo lo coloco acá. ¿Cierto? Ahora, con esto, y si no es foo, entonces yo le voy a colocar aquí cualquier otra cosa. Bueno, igualmente queda en blanco. Entonces lo voy a dejar así. Si no es foo, él va a retornar blanco. Entonces, supongamos que si yo ejecuto esta prueba, voy a colocarlo acá. Me dice que hay un error. Dice que el prueba salió. No existe la interfase dependencia. Dame un segundito. Yo veo en que pude haber fallado. Dependencia. Porque no me está detectando esta clase de dependencia. A ver, yo veo si coloqué aquí el stubs. Aquí está. Ya sé que me pasó. Es que aquí me faltó usar use crc dependencia. Si no, no me va a funcionar. Me faltó importar este. Listo. Ejecutamos. Y mira que ahí pasó. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque me devolvió, porque él dijo, devuélveme foo, pero si tú miras la dependencia, el que te devuelve es hola. ¿Sí ves? Pero yo estoy cambiando en mi prueba ese retorno. Yo digo, no, yo quiero que me devuelva foo porque yo quiero validar este trozo de código. Y así puedes hacer con el resto. O sea, tú le puedes cambiar el valor a esto según tu necesidad para que vaya validando pedazos de trozos de código. Para mí, esta prueba de hacer los dobles de prueba es de lo más chévere. Hay otro que es el mock, pero eso sí está, digamos que fuera de acá de esta charla, porque se me haría muchísimo más extenso. Hacer unas pruebas de mod para servicios, un mod para repositorios y cosas así por el estilo, ¿cierto? Entonces me tocaría crear bases de datos o moquear algunos temas para poder hacerlo. Pero los mocks también funcionan muy parecido a esto. Tú lo que haces es configurarlo, crear el mock, y cuando se ejecute ese mock, te des cuenta que se está llamando y decirle, yo quiero que me retorne tal valor. Así te evitas que él vaya directamente a la base de datos a hacer una consulta, porque recordemos que las pruebas deben ser completamente independientes, ¿sí? No deben depender ni de terceros, debe ser corta, y no debe durar mucho tiempo hacerla. O sea, una prueba no te debería demorar más de 5 minutos en hacer una prueba de concepto. De hecho, ¿tú te acuerdas, Julie, que contigo hicimos el tema de, bueno, fue en otro lenguaje de programación, pero tuviste todos los casos de prueba que tú me pusiste, que yo lo coloqué directamente en unas pruebas unitarias, y allí coloqué todos los escenarios, y cada escenario era un trocito pequeñito de código, así tal cual. Y yo en cada uno de ellos me demoraba poquito, iba validando. Y cada vez que yo iba validando cada escenario, los demás escenarios deberían seguir funcionando. O sea, deberían estar en verde, siempre mantenerlos en verde. Y concentrarme en el que estoy organizando. Si alguno de ellos
digamos, si alguno de esos casos de uso me revienta el otro, entonces tengo que solucionar este y solucionar el anterior. O sea, organizar ambos. No sé si tienen alguna dudita con respecto al tema aquí de los stop. Hola, me conecté tarde, pero acá estoy, firme. Yo tengo Vale, vale. una duda, cuando usted hace pruebas así reales, pues de esto, usted dice que no, intenta pues que no se conecta a la base de datos, pero eso siempre es así, porque digamos, hay veces que usted tiene... No, es que hay dos pruebas, hay dos pruebas que uno hace en desarrollo. Están las pruebas de unidad, Ujú. están las pruebas de integración, están las pruebas de humo o las pruebas end-to-end, ¿cierto? Normalmente en la parte del desarrollador, por parte del desarrollador, tú ejecutas dos tipos de pruebas, las pruebas unitarias y las pruebas de integración. La que tú mencionas con las pruebas hacia la base de datos, ellas son pruebas de integración, que ya tendrías que crear las pruebas en esta partecita. Y eso sí tiene una dependencia. ¿Cuál es la dependencia? Que existe una conexión a base de datos. O, en su defecto, no todos los lenguajes de programación lo manejan, de pronto en C Sharp o de pronto en Java sí lo manejan, en PHP no recuerdo que uno trabaje con bases de datos en memoria, que también es válido, porque prácticamente lo que hace es simular, crea un script temporal y una base de datos temporal con la misma estructura, con unos datos que tú especificas, y a raíz de eso haces tus pruebas de integración. ¿Cierto? Esa es una. O a no ser de que sea una prueba de integración real directamente hacia la base de datos, que vaya, verifique una información, obtenga esos datos y que te devuelva la información tal cual como tú quieres. Pero esas son pruebas de integración. Estas son pruebas de unidad, donde tú no pruebas una integración, sino que pruebas la lógica de un método en específico o de toda una clase en específico. ¿Sí, sí me hago entender? No, sí, sí, clarísimo. Pero ¿y si esa parte que uno saca en la prueba unitaria probando tiene que ir a hacer un insert o algo así, cómo Ahí uno es ahí? donde entra Lo mismo. la parte de el mock. Tú moqueas esa partecita para simularlo, más no para ir directamente allá. Por ejemplo, tú necesitas hacer una inserción, entonces tú haces un mock del insert y ese insert, algunos, algunos frameworks o sí, algunos frameworks, algunos lenguajes retornan información cuando hacen el guardado. Entonces te devuelven el mismo objeto, pero adicionándole el ID del objeto. ¿Sí me hago entender? Entonces, si eso funciona bien, tú haces tu mock